Bueno, bienvenidos a todos. Me presento, soy María Blasco, soy ingeniera en alimentos y trabajo en Aliar en las áreas de capacitaciones y consultoría. Les doy la bienvenida a todos y me alegro que se hayan sumado a este tema, este temón, que uno de mis favoritos, es uno de los temas que más me gustan. Ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿están viendo? Se ve perfecto, María. Bien, buenísimo. Bien, entonces, les cuento un poco de Aliar. Aliar es una empresa que brinda servicios para la industria y los servicios de alimentos en las áreas de auditoría, capacitaciones, de implementación de sistemas de gestión y también de consultoría en las áreas de asuntos regulatorios y registros sanitarios. Bueno, hoy una de las actividades que hemos ya iniciado el año pasado y este año hemos continuado es tomarnos este tiempo de hacer charlas técnicas y de reunirnos 1 hora y media, un poco ambiciosos a veces los temas que queremos trabajar y por ahí 1 hora y media es poco tiempo, pero bueno, un poco compartir con ustedes cuestiones que surgen, temas que son interesantes, con especialistas en cada uno de los temas. Este año ya esta es la sexta charla. Hemos trabajado sobre la norma ISO 17025, sobre calidad de laboratorios, hicimos un taller de cultura de inocuidad junto con el Día de la inocuidad de los alimentos, un trabajo sobre trazabilidad, sobre bienestar animal y la última fue sobre medio ambiente. Y planeamos hacer antes de fin de año, tenemos la idea de hacer una sobre gestión de residuos. Y bueno, el tema de hoy es monitoreo ambiental, como les decía, uno de mis temas favoritos, me gusta mucho la microbiología y favorito también porque creo que para la industria alimentaria hoy por hoy es un tema que tenemos que prestarle mucha atención. Eh, Como definición, ya luego nuestros disertantes nos van a explicar bien, pero como definición, el monitoreo ambiental es un proceso sistemático para detectar posibles peligros de contaminación en el entorno laboral o en el entorno de producción y también teniendo foco en los equipos, áreas de trabajos, incluido el aire, por supuesto. Y también el monitoreo ambiental ya forma parte de las exigencias de los sistemas de gestión de la inocuidad, de cualquiera de los estándares avalados por GFCI, también forma parte de las recomendaciones del Códex Alimentarios y en algunos países forma parte de la normativa vigente, ¿no? Como puede ser en Estados Unidos FISMA o las normas mexicanas de alimentación, ¿no? Así que bueno, creo que es un tema súper interesante en el día de hoy vamos a trabajar sobre dos temas, uno que nos va a compartir Alina sobre los fundamentos del monitoreo ambiental en la industria alimentaria y luego va a participar Carlos, a quien invitamos especialmente para que nos cuente cómo podemos o cuáles son las herramientas o soluciones que hoy existen en el mercado para el trabajo del monitoreo ambiental en las plantas. Por supuesto, dependiendo del tipo de planta, dependiendo de los productos que elaboramos y las demás cuestiones, ¿no? Que no es nada fácil y bueno, como digo siempre, es una fuente de gran conocimiento técnico, todo lo que ellos, además de los productos, la parte técnica que nos ayuda en este trabajo. Así que bueno, sin más, estos son los resultados que esperamos obtener de esta charla, que comprendamos los fundamentos, que podamos reconocer cuáles son los principios del monitoreo ambiental, identificar cuáles son los riesgos, cómo prevenirlos,
cómo se hace la evaluación de un programa que yo ya tengo implementado, si está completo, si le falta, si sobran controles, si nos olvidamos de algún detalle, y cómo aplicar soluciones innovadoras y herramientas que nos faciliten el trabajo. Así que bueno, les voy a presentar entonces ahora, voy a dejar de compartir y les voy a presentar a Lina. Tengo acá mi machete, por supuesto, y varios recordatorios de que ponga a grabar. Ya puse, ya puse. Yo pido muchos recordatorios porque me olvido. Eh, bueno, justo ahora me va a abandonar. Bien, entonces, Alina Infante es bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. No tiene mucha tonada, pero es cordobesa. Se ha desempeñado en la industria láctea en las áreas de microbiología, donde lideró el programa de monitoreo ambiental de la planta. Su especialización es en la identificación y cuantificación de hongos en la parte, en hongos ambientales, y cuenta con experiencia como disertante en monitoreo microbiológico ambiental a nivel nacional e internacional. Y además es la capacitadora de nuestro taller de monitoreo ambiental en nuestro campus. Así que bueno, Alina, todo tuyo, te escuchamos con mucha atención. Bueno, vamos a compartir pantalla primeramente y bueno, agradecerles inmensamente, como decía María recién, el hecho de que puedan sumarse en un día jueves a la tarde. El tiempo creo que es la variable hoy más costosa, disponer tiempo para nutrirse, formarse, aprender. Así que agradecida inmensamente porque estén aquí presentes para poder transmitir todos estos conceptos, estas experiencias que tenemos acerca del monitoreo ambiental y que realmente creo que van a ser también de utilidad para todos ustedes, independientemente sí del tipo de proceso que lleven a cabo, ¿sí? Bueno, nuevamente bienvenidos a esta charla técnica de monitoreo ambiental y soluciones eficaces para la industria alimentaria. Lo importante, bueno, es poder definir primeramente qué es esto del monitoreo ambiental, que muchas veces en estos programas de monitoreo ambiental están implantados en las empresas, otras veces no. Y el hecho que no lo tengamos implantado e implementado no implica que no lo podamos hacer, que sea tarde para nada, sino que siempre es una poderosa herramienta, ¿sí?, de verificación para poder evaluar los prerequisitos que tenemos implementados en nuestra planta. Cuando hablamos de prerequisitos, hablamos de condiciones previas, por ejemplo, a implementar un sistema de gestión de inocuidad, ¿sí?, que va a fortalecer todos los aspectos relacionados con la calidad y la inocuidad alimentaria, ¿sí? Como prerequisitos hay muchos ejemplos de los cuales uno como empresa puede tomarlos para fortalecer su sistema de calidad y de inocuidad. Principalmente los más importantes en los cuales se basa el monitoreo ambiental son las buenas prácticas de manufactura y la limpieza y la desinfección de las superficies vivas, es decir, las manos de los operarios, y las superficies inertes, que son todos aquellos equipos, ¿sí?, en los cuales estamos en contacto mientras elaboramos los alimentos, ¿sí? El monitoreo ambiental, justamente, si tenemos que definirlo, es esta acción de verificación, ¿sí?, que reduce los peligros que ponen justamente en riesgo la inocuidad de un alimento. Cuando hablamos de inocuidad, estamos hablando de que ese alimento sea seguro para ser consumido, que la persona que lo consuma no le haga daño, y estamos hablando justamente de la ausencia de microorganismos patógenos, que hoy por hoy es un desafío muy grande en todas las industrias de alimentos, debido a que muchos de estos microorganismos están adquiriendo cada vez mayor resistencia, ¿sí?
a la hora de ser eliminados de los procesos, ¿sí? Entonces, un buen programa de monitoreo ambiental va a velar por la inocuidad, es decir, esta seguridad, y también por la calidad, es decir, para evitar tener problemas de tipo organoléptico o sensoriales o de aspectos, ¿sí? En los alimentos que consumimos, que alteran la calidad, no la inocuidad, pero igual representan un problema grande también para la empresa porque se manifiestan en reclamos, quejas, con total razón de parte del consumidor y en algunos casos también eventos de recall, ¿no? En la inocuidad generalmente siempre cuando se pone en riesgo hay eventos de recall, a veces en calidad son contados, pero existen también estos eventos de retiro de mercado. Previene de manera proactiva la contaminación, siempre me gusta exponer alguna imagen de alguna situación de la vida cotidiana que nos refleje lo que es la prevención o la proactividad y tenemos este caso, por ejemplo, de una persona que se coloca protector solar a la hora de exponerse al sol y una que no, y las consecuencias que ello acarrea, ¿no? Cuando uno previene, es decir, tiene un enfoque justamente proactivo, es decir, antes que sucedan los inconvenientes, los problemas de contaminación, para no tener que lamentar luego consecuencias de tipo a nivel salud de las personas, a nivel legal, a nivel también social, lógicamente, con lo que son hoy los medios de comunicación, donde la marca, la reputación se ve perjudicada gravemente también, ¿sí? Y a su vez el monitoreo ambiental también es una herramienta que facilita, ¿no?, la alineación con cualquier sistema de gestión de inocuidad que vayamos a implementar, puede ser HACCP, FISMA, ISO 22000, etcétera, o cualquier esquema que esté abarcado en GFCI, ¿no?, el esquema GFCI. Cuando hablamos de un monitoreo ambiental, hablamos de un entorno, ¿no? Cuando definimos un ambiente, no estamos pensando solamente ni en el aire ni en los equipos, estamos pensando en un ambiente abarcativo, general, como pueden ser los operarios, las personas que tomamos contacto directo con los alimentos, que somos los que manipulamos los alimentos y los principales, muchas veces, vectores involuntarios de contaminación. Hablamos acerca de las superficies y los equipos, por supuesto, que forman parte de este proceso de elaboración, y también hablamos de las atmósferas o el aire, que muchas veces pasan desapercibidas porque no es algo que uno lo pueda observar, pero que también son focos de contaminación, y sumando todas estas partes, ¿sí?, que componen el monitoreo ambiental o el ambiente en realidad, llevamos justamente a poder detectar que tenemos varios orígenes de contaminación que pueden poner en riesgo, sí, la calidad y la inocuidad de los alimentos. Entonces, siempre vamos a hablar de un entorno, como les decía, superficies que están en contacto directo o no con los alimentos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que en algún momento pueden servir también, aunque no tengan contacto directo, como origen de contaminación de manera indirecta hacia el producto que estamos elaborando, las personas, como les decía anteriormente, y el aire, ¿sí? Que por más que uno no observa las dinámicas en las atmósferas, generalmente los microorganismos de deterioro, como los mohos o las bacterias aerobias mesófilas, están presentes y se transportan a través del polvo, ¿sí? Hacia los alimentos, generando problemas de calidad y en algunos casos algunas cepas micotoxicogénicas con la producción de la micotoxina pueden generar algún problema de inocuidad, ¿sí? Cuando hablamos justamente del monitoreo, vamos a hablar de qué vamos a evaluar, qué analitos vamos a ensayar, y es también un grupo, ¿sí?, de ensayos que vamos a realizar. No es uno por un lado u otro por el otro, sino es un conjunto de ensayos. Vamos a establecer, digamos, todo lo que tiene que ver con la detección de los microorganismos indicadores, ¿sí?, para evaluar la efectividad de nuestros procesos de limpieza y de desinfección, es decir, del saneamiento de nuestras instalaciones, nuestros equipos, los microorganismos patógenos, también para poder evaluar también la misma efectividad del saneamiento y poder velar por la inocuidad de los productos que estamos elaborando, los microorganismos de deterioro para medir también este proceso de limpieza, de desinfección y las buenas prácticas de manufactura que llevamos a cabo.
velando también por la calidad de nuestros productos y la detección de los alergenos también, que es un tema muy importante que después más adelante va a detallar qué dispositivos se utilizan para la detección, Carlos. Donde, bueno, aquí estamos hablando ya ante la presencia de un peligro. En su momento se definía como un peligro químico, y por hoy sabemos que ya el alergeno en sí es un peligro, y que afecta justamente la inocuidad del alimento. Cuando una persona tiene alguna alergia, alguna sustancia particular y la ingiere, puede llevar a tener graves problemas de salud, ¿sí? Por eso el control de los alérgenos es vital en las industrias de alimentos, y el monitoreo del ATP para verificar también los procesos de limpieza de nuestros equipos y realmente evaluar si se ha realizado de una manera correcta y aceptable dentro de los parámetros que tenemos establecidos para nuestro proceso de elaboración de alimentos. Aquí tenemos que recordar que hay una serie de pasos que se siguen cuando uno establece un programa de monitoreo ambiental. Uno tiene distintos peldaños, por eso me gusta mucho esta diapositiva, porque es como una escalera, ¿no?, en la cual uno va avanzando. Primero, la base de todo programa de monitoreo ambiental es el análisis de riesgo, ¿sí?, que es poder, en base a los peligros que tenemos presentes en nuestro proceso, que son inherentes al proceso, ya sea peligros biológicos, peligros físicos, peligros químicos, peligros radiológicos, esa probabilidad de que ese peligro llegue de alguna forma al consumidor. Bueno, ese es el análisis de riesgo, que lo vamos a realizar ya sea de manera cualitativa o cuantitativa a través de una matriz de riesgo para poder realmente establecer cuál es ese análisis por el cual el peligro puede llegar, ¿sí?, al alimento y ser consumido por la persona, ¿no? Entonces, ese análisis de riesgo es la base fundamental de todo programa de monitoreo ambiental. Una vez que lo hemos realizado, tenemos ya que aplicar un concepto que vamos a ver más adelante, que es el de zonificación higiénica, establecido por la ICMSF en el año 2002. Es un concepto que tiene sus años, pero es sumamente importante, porque uno va en base a estos criterios que se establecen de zonificación, adaptándolo a el proceso de elaboración que uno tiene en su planta, y nos sirve, ¿sí?, como base para poder definir después cuáles son los ensayos que vamos a realizar, qué analitos vamos a analizar de acuerdo a las características de la planta y también del alimento que estamos elaborando. Cuando hablo características de la planta, me refiero a si es una planta más moderna, una planta más antigua, las características de los equipos. Todas esas variables juegan mucho, ¿sí?, con el tema de poder definir qué ensayos vamos a analizar. El tipo de alimento que estamos elaborando, si es un alimento con alta actividad de agua, con baja actividad de agua, también va a definir un poco qué ensayos vamos a llevar a cabo en nuestra planta. Después, definir también los puntos, ¿sí?, de muestreo y las frecuencias con las cuales vamos a realizar los ensayos, ¿sí? Eso también tiene relación con lo que recién acabo de decir. El tipo de producto que elaboramos, no es lo mismo elaborar un alimento que es listo para consumo, que de la forma en que se fabrica y se elabora, así va a ser como se va a consumir directamente, a, por ejemplo, tener un alimento que uno elabora y después sufre un proceso de cocción antes de ser consumido. Ahí también distintos niveles de riesgo, ¿sí? Y eso también va a definir un poco cuáles son las frecuencias de muestreo que vamos a llevar a cabo, ¿sí? No hay aquí como una receta igual para todas las plantas, sino que uno lo va adaptando a su proceso. De hecho, al programa de monitoreo ambiental se le suele llamar el traje a medida, ¿sí? Porque es un proceso que uno establece en su planta y que no es extrapolable tampoco a las otras plantas, por más que hagamos el mismo producto, pero bueno, estamos seguramente en ubicaciones físicas distintas, el personal es distinto y los equipos también, ¿no? Entonces, por eso es algo muy personalizado, si se quiere, de la empresa en la que estamos realizando nuestro proceso de elaboración de alimentos. Y bueno, luego llevamos al muestreo propiamente dicho, con lo cual, una vez que tomamos las muestras y realizamos todo el procedimiento, ya sea el ensayo microbiológico o no microbiológico,
diagnóstico, vamos a obtener después un resultado que nos va a definir una tendencia, ¿sí? Acerca de cómo vamos a llevando a cabo el proceso, ¿sí? Y a su vez, cuando tenemos desvíos que se presentan de estos resultados, bueno, vamos a tener que aplicar las medidas correctivas para revertir esa situación y después ya implementar acciones correctivas que tienen que ver con poder erradicar la causa, ¿sí? Que lleva a cabo ese desvío, no solamente salvar la situación momentáneamente, sino atacar la causa con un análisis causa-raíz, ¿sí? Dentro de lo que es higiénica, que era una de las bases, ¿sí? Luego del análisis de riesgo, ¿sí? De que hay que llevar a cabo en un proceso de elaboración de alimentos, la ICMCF define 4 zonas en una planta elaboradora de alimentos donde vamos a definir justamente luego qué ensayos realizamos, cuántas muestras vamos a tomar, con qué frecuencia, ¿sí? Y demás. Tenemos la zona 1, que es la zona que se encuentra en contacto directo con el alimento que se está elaborando. Muchas veces la zona 1 son las manos de los operarios con o sin guantes, dependiendo de las características del proceso. Las tolvas, por ejemplo, que es el sitio donde se suelen mezclar los ingredientes para preparar un alimento. Después tenemos, por ejemplo, cintas transportadoras, ¿sí? Donde el producto toma contacto directo, ¿sí? con la cinta. Los utensilios también, ya sea cucharones, cuchillos, mezcladores y demás, ¿sí? Eso es una zona 1. Una zona 2 es una zona que está muy cercana, es decir, es adyacente a la zona 1, pero no toma contacto directo con el alimento que se está elaborando. Por ejemplo, en una cinta transportadora, como recién mencioné, la zona 1 que está en contacto directo con el producto que está trasladando, la zona 2, por ejemplo, puede ser la parte de abajo de la cinta transportadora, porque no está en contacto con el alimento, pero está muy cercana. Los paneles de control, por ejemplo, donde los operarios van manejando, sí, a través de la computadora, la máquina fraccionadora, por ejemplo. Bueno, generalmente esta zona 2 es una zona donde hay que monitorear fuertemente, ¿sí? Porque es una zona que permite que se produzcan eventos de contaminación cruzada. Cuando hablo de contaminación cruzada, hablo de traslado, ¿sí? De contaminación de un sitio contaminado a un sitio limpio, ¿sí? Que deja de estar limpio traslado o transferencia de contaminación, generalmente es a través de las manos de los operarios, pero bueno, puede ser a través de algún tipo de riego, de manguereo, ¿sí? Cuando se levantan spray del piso, ¿sí? En el aire y se traslada esa contaminación también hacia otros sectores. Bueno, esta zona 2, como por ejemplo recién mencionaba los paneles de control, hay que monitorearla mucho y principalmente cuando los procesos sobre todo son más artesanales o manuales, que no están tan, de alguna forma, donde intervienen tantas máquinas con tanta tecnología. Bueno, sobre todo cuando el proceso es más artesanal, tenemos más probabilidades de transferencias y de contaminación, es decir, estos eventos de contaminación cruzada. Por eso es una zona que hay que monitorear muy de cerca. La zona 3, que ella es una zona que está dentro del área de producción todavía, pero ya está más alejada del sitio de fraccionado, y que también es muy importante porque suele ser origen de contaminación, sobre todo de microorganismos patógenos. Cuando hablamos de zona 3, estamos hablando de la zona de desagües, por ejemplo, todo lo que son paredes, cañerías, mangueras. Bueno, todos estos ejemplos son típicos de la zona 3, y allí generalmente suelen originarse los problemas con los microorganismos patógenos que después se transfieren a una zona 1. Entonces, también es una zona que, aunque no esté tan cerca del alimento, hay que monitorear también de cerca. Y por último, la zona 4, que ya es un área, digamos, que está fuera de la parte productiva, del sector de producción, y que si bien está más alejada, no por eso es que no es importante, sino que quizás, bueno, ya los controles y el monitoreo de microorganismos y todo lo que tiene que ver con la frecuencia del monitoreo del número de muestras es un poco menor que en las zonas anteriores, pero hay que tener en cuenta que sí es una zona importante porque son los vestuarios, por ejemplo, el sitio comedor, los lockers, ¿sí? Y recordemos que los operarios, cuando ingresan al área productiva, generalmente vienen del vestuario,
Con lo cual, bueno, allí en los ingresos es donde hacemos todos los controles de las barreras sanitarias, post lavado de manos, post limpieza mecánica y desinfección de suelas, ¿sí? Para poder ingresar al área productiva. Una persona que viene de su vestuario, que no se lavó las manos correctamente, que ingresa sin ningún control al área productiva, es un foco o un vector de contaminación, ¿sí? Entonces, por eso también la zona 4 es importante de controlar. Aquí tenemos solamente para mencionar algunos ejemplos, ¿sí? De lo que venía hablando, la zona 1, sí, estas mesadas, estos utensilios, las manos de los operarios que están en contacto directo con estos alimentos que se están procesando. La zona 2, sí, tenemos aquí el ejemplo de este panel de control. La zona 3, estos desagües, bueno, este desagüe está bastante limpio, la ideal es que siempre todos estos sectores de drenaje se encuentren limpios, sin basura acumulada, sin líquidos o sin reflujos que estén acumulados, porque allí seguramente vamos a tener problemas con contaminación de patógenos y a su vez la formación de biofilms, que es la forma en que los microorganismos persisten, ¿sí? A lo largo del tiempo y resisten a lo largo del tiempo a los agentes sanitizantes, ¿no? Y después tenemos aquí la zona 4, que es este vestuario también, que también es lo que recién les comentaba, si bien no está incluida en el área productiva, es una zona que debe monitorearse por el tráfico que existe de los operarios luego hacia el ingreso a la planta y hacia la manipulación del alimento. Y bueno, una pregunta que uno generalmente se realiza a menudo cuando no tiene quizás implementado un programa de monitoreo ambiental o cuando por ahí lo tiene, pero está en sus comienzos. Bueno, es qué ensayos realizamos, ¿no? Una vez que definimos las zonas, adaptado a nuestro proceso, bueno, ¿qué controles hacemos? Bueno, tenemos dos tipos de ensayos, los ensayos no microbiológicos y los ensayos microbiológicos, ¿sí? Siempre que hablo de estos dos tipos de ensayos, hablo de que tienen que ir complementándose, no podemos optar por unos y desechar los otros, sino que siempre tienen que ir complementándose porque son muy importantes ambos, pero nos dan informaciones muy diferentes, ¿sí? Y que son muy importantes también todos los datos y la información que nos brindan. Los controles no microbiológicos tienen la gran ventaja de brindarnos resultados inmediatos, es decir, en cuestión de pocos segundos podemos obtener un resultado, ¿sí? Como puede ser el control de ATP a través de los hisopados de bioluminiscencia y el control de los alérgenos también, que utilizando los equipos correspondientes, nosotros colocamos nuestra muestra de nuestra superficie muestreada y en razón de unos pocos segundos obtenemos los resultados de aceptabilidad o no, ¿sí? De esos valores que estamos obteniendo, ¿sí? Es decir, si están dentro de los parámetros que tenemos que tenemos como aceptables en nuestro proceso o fuera de esos parámetros y tenemos un desvío. Esa es la gran ventaja que hace que sea tan necesario aplicar estos ensayos microbiológicos, no microbiológicos, perdón, luego de la limpieza de un equipo, ¿sí? No podríamos esperar, por ejemplo, a tener los controles microbiológicos, que son extremadamente importantes también, pero tienen la desventaja de no brindarnos resultados inmediatos. Es decir, nosotros necesitamos sembrar la muestra que hemos tomado de esa superficie o del aire y o del operario y necesitamos un tiempo de incubación para que los microorganismos se desarrollen y después realizar el recuento de esos microorganismos y ahí recién estamos en condiciones de brindar un resultado. Por lo cual esa es la desventaja que tenemos, pero a la vez nos brindan información valiosa que no nos brindan los métodos no microbiológicos, como niveles de sensibilidad tan altos como la presencia de una unidad formadora de colonia o qué tipo de microorganismos ¿sí? estamos encontrando, ¿sí? Cosa que el método no microbiológico no nos puede transmitir esa información. Por eso necesitamos siempre ir complementando este ensayo microbiológico con el no microbiológico y viceversa. Cuando hacemos un ensayo microbiológico que tienen esta desventaja de que no son inmediatos, podemos analizar los microorganismos de tipo indicador, es decir, llevar a cabo el recuento, ¿sí? Para medir la efectividad de estos procesos de limpieza y desinfección, los microorganismos de tipo
patógenos, ¿sí? Que estos afectan gravemente la inocuidad del alimento y los cuales vamos a determinar también de acuerdo a una programación, ¿sí? Que tenemos en nuestro proceso, definiendo cuáles son esos puntos por ahí más críticos de nuestra elaboración de alimentos y allí ir a tomar la muestra de estos patógenos, ¿sí? Para poder asegurar la inocuidad de los productos que estamos elaborando y luego los microorganismos de deterioro que si bien, como yo les comentaba anteriormente, no afectan a lo que es la inocuidad en sí, sí la calidad, ¿sí? Con todo lo que conlleva también un problema en la calidad a nivel organoléptico del producto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que también definir, una vez que podemos hablar de qué ensayos vamos a aplicar en nuestro proceso, teniendo en cuenta el tipo de alimento que estamos elaborando y las características de la planta, ¿sí? Y del proceso en sí. Vamos a definir también los puntos de muestreo. Hay algunos lineamientos que uno debe seguir, como por ejemplo aquellos sitios ¿sí? Que son más, por ejemplo, susceptibles a ser contaminados. Aquellos sitios también por ahí donde, de acuerdo a las características de los equipos, son más difíciles de limpiar, por ejemplo. Allí es donde tendríamos que ir a monitorear, sobre todo en los equipos que son antiguos o con una ingeniería compleja, que tengan puntos muertos allí. De acuerdo a la naturaleza del alimento elaborado también, como recién les decía, no es lo mismo tener un proceso de un alimento con alta actividad de agua, por ejemplo, la elaboración de un yogur o de algún jugo, por ejemplo, a tener un alimento como un fruto seco con baja actividad de agua. Esa naturaleza del alimento también define qué puntos vamos a muestrear y también con qué frecuencia y cuáles son los microorganismos que tenemos también presentes en el medio ambiente, en este entorno, ¿no? Eso hace que podamos nosotros saber dónde vamos a ir a muestrear, teniendo en cuenta, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, microorganismos generalmente que abundan los de deterioro, bueno, vamos a tener que enfocarnos quizás un poco más en el muestreo de aire, microorganismos de tipo patógenos o problemas con patógenos o recuentos altos de microorganismos de indicadores, vamos a tener que enfocarnos más en la superficie, ¿sí? Eso un poco también lo vamos definiendo de acuerdo a las características de nuestro proceso de elaboración. Y teniendo en cuenta esto que ya definimos anteriormente, el concepto de zonificación higiénica, que lo adaptamos, ¿sí? En las 4 zonas que les comenté anteriormente a nuestro proceso de fabricación del alimento, ¿no? Y después, bueno, cuando tenemos que definir la frecuencia del muestreo, el número de muestras que vamos a tomar, generalmente, bueno, se usa este esquema de flecha donde podemos tener como una imagen visual un poco de la frecuencia y el número de las muestras que vamos a tomar. Generalmente la zona 1, de acuerdo al tipo de alimento que vamos a elaborar, es la que, si es un alimento con alta actividad de agua y que no requiere un tratamiento térmico para luego que lo elaboramos para ser consumido, bueno, es un punto que hay que enfocarse mucho porque vamos a tener que tomar más muestras de manera más frecuente. Si tenemos un alimento que quizás se fabrica en una planta donde los procesos son más artesanales o más manuales, allí, bueno, nos enfocamos también en la zona 2, zona 1, zona 2 suelen ser muy importantes y la 3, si bien, como les decía, forma parte del área productiva y está un poco más alejada, es un sitio también donde se puede originar, ¿sí? La contaminación a través de patógenos y ser trasladadas. Y suelen formar nichos los microorganismos, así se llama a estas comunidades, ¿no? Que se forman como biofilms, pero a través de nichos, ¿sí? Que van a persistir y a resistir a lo largo del tiempo y que pueden, una vez que se forman, ser trasladados también por el operario o también dispersarse, ¿sí? A través del aire o de los procesos de riego, ¿sí? De spray a sitios que no estaban contaminados. Por eso también nos enfocamos en la zona 3 y finalmente la zona 4, que es la que va a requerir un menor número de muestras y menor frecuencia de muestreos. Cuando hablo de hacer hincapié en lo que es la frecuencia de muestreo y el número de muestras, me refiero a un sitio que se requiere un control más exhaustivo. Bueno, vamos a tener que definir si esa frecuencia de muestreo va a ser diaria,
el número de muestras sí va a ser representativo. Para eso vamos a hacer un muestreo ampliado en el primer tiempo, donde vamos implementando este programa de monitoreo ambiental de manera que tengamos una línea base y después vamos a ir ajustando, ¿no?, esos valores en cuanto a número de muestras y en cuanto a la frecuencia también, si ya es una zona 2, una zona 3, podemos hablar de una frecuencia de tipo semanal, una zona 3 quincenal, una zona 4 quizás mensual, pero todo esto depende, nuevamente, voy a ser reiterativa un poco con esto, del tipo de alimento y el tipo de proceso y las características de la planta en las cuales estamos elaborándolo, ¿sí? ¿Y cuáles son los métodos de muestreo que utilizamos? Bueno, un poco... ya habíamos hablado anteriormente acerca de los ensayos. Bueno, dentro de los controles no microbiológicos que habíamos mencionado que eran muy necesarios porque nos daban resultados rápidos, que nos permitían tomar decisiones tan importantes como saber si comenzamos o no con un proceso productivo. Imagínense la importancia que tienen estos métodos, ¿no? El hisopado de ATP por bioluminiscencia y los dispositivos de flujo lateral para alergenos son las herramientas con las cuales contamos, ¿sí? Para poder realizar nuestros controles inmediatos, no microbiológicos, y tomar decisiones importantes como esta, ¿no? De comenzar o no un proceso productivo. Y después los controles no microbiológicos que habíamos mencionado, que eran no inmediatos y tenían un tiempo de demora, pero que eran muy específicos, ¿sí? Podíamos realizar recuentos, podíamos podíamos identificar los microorganismos. Bueno, los ensayos que se realizan generalmente son sobre las superficies, el hisopado y el esponjado, que tiene que ver también con el tipo de superficie que vamos a monitorear. Por eso se utilizan dispositivos distintos. Hay sitios que son de difícil acceso y van a requerir el uso de hisopos, y hay sitios que son de un acceso más fácil, más sencillo, y vamos a poder utilizar esponjas, ¿sí? O el método del esponjado, que nos permite monitorear una superficie también más grande, ¿sí? Tomar una muestra más representativa. Después también el método del enjuague, que se utiliza para el monitoreo, ¿sí? De también las superficies vivas, las manos de los operarios con o sin guantes, es el método por excelencia, ¿sí? Para poder evaluar la calidad microbiológica de las manos, ¿no?, con las cuales manipulamos los alimentos. Y después también para evaluar la calidad microbiológica de los envases o pequeñas piezas de las máquinas fraccionadoras o los equipos con los cuales estamos trabajando. Y después también tenemos, para el control de las atmósferas, el método pasivo o de sedimentación pasiva para el control del aire que está presente en nuestro proceso, y también el método de adaptación en placa o método volumétrico, que es un método mucho más preciso, con lo cual forzamos a los microorganismos a precipitar en nuestras placas de Petri, tener así un control de la calidad del aire, que también es muy importante, porque esto nos permite también tener controlado, ¿sí? Estas corrientes de aire que son muy rápidas para pasar de un sitio a otro si no están controladas, y que acarrean, como les dije al principio, los microorganismos en el polvo, o si no en los spray que se levantan generalmente cuando se utiliza el manguereo, que es una práctica bastante utilizada, pero que por hoy se suele recomendar más la aspiración, ¿sí? No tanto el uso del agua, ¿no? Porque genera condiciones muy propicias para que los microorganismos puedan desarrollarse en el medio, ¿sí? Y seguir contaminando los equipos y en definitiva, el alimento en sí, ¿no? En resumen, si tenemos que hacer como algo puntual, digamos, lo que vinimos hablando y los principales aspectos, el monitoreo ambiental es esta herramienta, ¿sí?, de verificación que nos va a permitir detectar y también no solamente detectar el nicho, el foco de contaminación, sino cuantificar todos los peligros que tenemos presentes en nuestro entorno, aire, personal y equipos o superficies inertes, ¿no? El objetivo es identificar, ¿sí?, estas fuentes de contaminación cruzada o directa, ¿no? Y detectar las fallas que tenemos, ¿no?, en estos POEs o procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, haciendo hincapié, lógicamente, en la limpieza y la desinfección, y también nos permite cumplir, ¿sí?, con los estándares internacionales. Como dijo María un principio, hoy es requisito de muchas normas internacionales, desde la británica
la FSC 22000, la ley FISMA y demás, ¿sí? A la hora de poder, digamos, pasar una auditoría. Es un requisito fundamental es tener un programa de monitoreo ambiental robusto y bien implementado, prevenir los brotes de las enfermedades transmitidas por alimentos, que hoy también es un desafío. Vemos a cada tanto en las noticias, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, los brotes, sobre todo de Listeria monocytogenes, digamos, cómo digamos, llevando a cabo un correcto programa de monitoreo ambiental podemos evitar, ¿sí? Que estos microorganismos patógenos puedan llegar a causar daño en las personas, ¿sí? Y aumentar también la calidad y la vida útil de los alimentos a través del control, ¿sí? De los microorganismos de deterioro. Bueno, y decir como idea de cierre, sí, que los resultados que obtenemos a lo largo, sí, de todo nuestro desempeño son producto de las decisiones que tomamos durante el proceso. Nada es casual, nada es suerte, sino que todas las medidas que tomamos tienen una consecuencia, y por eso tenemos justamente que enfocarnos con mucha seriedad, mucha responsabilidad en detectar, ¿sí? Cuáles son los posibles eventos o focos de contaminación para poder nuevamente garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos que van a ser consumidos por todas las personas, por niños, por ancianos, por embarazadas, por todo el mundo. Entonces, pensar siempre en eso, ¿sí? Y bueno, y agradecerles por la atención, por este tiempo. Así que bueno, cualquier duda más adelante podrán exponer la pregunta que quieran. Estamos acá para contestarlas. Y bueno, por mi parte ya terminé. Bien, bueno, mientras eh, empieza a compartir Carlos, primero gracias Ana, súper, me hiciste pensar en un montón de cosas cuando dijiste drenaje, cuando dijiste aire, cuando dijiste a circulación de aire, entonces me imagino que a todos nos debe haber pasado eso, o espero que les haya pasado eso. Algo que me olvidé decirles al principio, la charla va a quedar grabada, por supuesto, el material se los vamos a compartir y esto va a quedar compartido en nuestro campus para que ustedes durante una semana puedan hacer consultas y demás. Y también invitarlos a que dejen sus consultas, que ya por ahí vi alguna, en el chat, y cuando termine Carlos vamos a abrir una ronda de preguntas, ¿sí? Les presento a Carlos. Él es licenciado en Tecnología de los Alimentos con una maestría en investigación y desarrollo de innovación en alimentos en la Universidad Rennes en Francia. Se desempeña como representante de ventas en Neogen Argentina para la provincia de Córdoba, las regiones de Cuyo y Noa, y desde su rol actual asesora a las empresas para mejorar sus procesos, la utilización de las plataformas de Neogen, de la compañía, y tiene experiencia como asesor académico, como docente universitario y en la administración pública, en la habilitación de establecimientos y en diferentes posiciones en el sector privado y como consultor en la industria alimentaria. Así que, como yo digo, siempre, y se los recomiendo y aprovecho esta situación, siempre recurran a los técnicos que ofrecen todos estos productos, porque ya su formación nos va a ayudar un montón en resolver y entender muchas de estas cosas que muchas veces nos quedó en la universidad o en la fábrica, no sabemos de dónde viene ese lío. Así que Carlos, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, gracias por estar del otro lado. Si me dicen si me están recibiendo bien, me están viendo, escuchando correctamente, les agradecería. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, se escucha perfecto y Bueno, se ve bien. gracias. Bueno, después de esta introducción teórica, de esta base que vieron con Alina, muy completa, vamos a pasar a con qué podemos llevar a cabo el monitoreo ambiental y una partecita del cómo, ¿sí? Lo que nos va a permitir estos minutos en los cuales voy a tratar de condensar toda la información, ¿sí? Todo partiendo desde los productos, desde las soluciones que ofrecemos desde Neogen. Neogen es una empresa norteamericana con un poquito más de 40 años de trayectoria en el sector de calidad y inocuidad alimentaria. Tiene su sede central en Estados Unidos, desde donde produce la mayoría de los productos y los comercializa a lo largo de distintas regiones en todo el mundo, ¿sí?
Hoy yo lo que les traigo es una partecita, ahí creo que tenemos ahí está, un micrófono ahí suelto. De todas las opciones que tenemos, que realmente el portafolio es muy grande, yo he seleccionado los que considere más importantes y a los que difícilmente le podamos escapar si tenemos una gestión integral en todo lo que tiene que ver con nuestro plan de monitoreo ambiental, ¿sí? Yo les traje 5 soluciones, ¿sí? Pruebas de ATP, pruebas de alérgenos, pruebas para microorganismos indicadores y pruebas para patógenos. Y todo partiendo de la base de que los cimientos es el muestreo, ¿sí? Y ahí vamos a hablar enseguida de lo que es muestreo. Buena parte de las soluciones que tiene Neogen, no todas, eh, son métodos alternativos, ¿sí? Esos métodos alternativos se llaman métodos alternativos. ¿Por qué? ¿Alternativos a qué? A la metodología tradicional, ¿sí? Sobre todo para microbiología estoy hablando. En esos métodos alternativos, ¿cuáles son las grandes ventajas que tenemos en su adopción? El ahorro de tiempo y el ahorro de espacio, ¿sí? Dos cosas que no abundan en ningún laboratorio interno de calidad. Espero no equivocarme con todas las personas que tengo del otro lado. Y eso en definitiva son recursos que la empresa pone a disposición y que son sumamente limitados, ¿sí? Que tienen un impacto económico, tarde o temprano, ¿sí? Hoy cada vez más, como dijo Alina, también María, el recurso limitante es el tiempo. Y si podemos tomar decisiones más rápido y que esas decisiones nos ayuden a tomar las decisiones correctas, ¿sí? Que esos métodos nos ayudan a tomar decisiones correctas, podemos apuntalar el negocio, podemos expandirnos y demás. Un claro ejemplo ahí tenemos con las placas tradicional versus Petrifilm, en lo cual queda claro que para la misma cantidad de análisis estamos utilizando muchísimo menos espacio, ¿sí? Y una pregunta en general que suele ocurrir, sobre todo para las personas que están más habituadas a la metodología tradicional, es cuán confiables son estos métodos alternativos, ¿sí? Me lo he preguntado yo como técnico cuando apenas ingresé al mundo laboral. Y bueno, ahí tienen algunas de las validaciones con las que cuenta Neogen para sus métodos. Para cualquier producto que se lance al mercado, Neogen lo que hace es un estudio interno de validación sobre distintas matrices con distintos alcances para asegurarse de que, como toda validación, el método sea adecuado para el fin previsto, ¿sí? Y a su vez, la gran mayoría de los métodos cuentan con validaciones internacionales, que se recurre a organismos independientes, entre otros AOAC, que lo que hacen, entre otras cosas, es validar métodos alternativos. Es decir, bueno, con respecto tradicional, obtenemos resultados que son equivalentes, quizás superiores, en menor tiempo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo AOAC, que puede ser la validación AOAC PTM o AOAC OMA, cada uno con sus diferencias y sus distintos niveles de robustez. No solamente está AOAC, quizás son las validaciones que más tiene Neogen, porque justamente AOAC también es un organismo norteamericano, pero también tenemos aprobaciones de AFNOR, aprobaciones Microval y otras aprobaciones y reconocimientos de organismos internacionales de referencia, ¿sí? No podemos construir un buen plan de monitoreo ambiental si no tenemos un buen muestreo, ¿sí? Yo, mucho antes de la licenciatura en Tecnología de los Alimentos, de la maestría en Investigación, Desarrollo e Innovación en Alimentos, ingresé al mundo de la industria alimentaria, de los alimentos, por la cocina, ¿sí? Y yo tenía un profe cocinero que, como muchos cocineros, repiten una frase que creo que es muy elocuente y que dice que no se puede tener un plato de calidad sin ingredientes de buena calidad. Haciendo una analogía, llevándolo a la ciencia y tecnología de los alimentos, diría que no podemos obtener resultados de calidad y con ello tomar decisiones de calidad si partimos de un muestreo pobre, de un muestreo deficiente, ¿sí? Entonces, acá en el muestreo es tan importante el cómo muestreamos para asegurarnos de que esa muestra sea representativa del lote y con qué lo hacemos, como con qué lo hacemos. Las dos cosas son importantes.
Lo primero suele estar bastante aceitado, pero desde Neogen siempre hacemos hincapié en que es clave el muestreo. Esto en microbiología, en físico-química, en cualquier área, es muy importante el muestreo. Ya estadísticamente, aún con el mejor de los muestreos, es poco probable que podamos justo detectar un patógeno, ¿sí? Y ya tiene sus limitaciones también en cuanto a indicadores. Entonces, partir de un buen muestreo es clave. Esto es parte del asesoramiento que prestamos. Desde Neogen, Neogen cuenta con un servicio técnico, más allá de todo el asesoramiento técnico comercial que le podamos hacer los representantes de ventas, ¿sí? Tenemos ese apoyo en el servicio técnico bueno, que profundiza en estas cuestiones y puede asesorarlos en caso de que sea necesario, en esto o en otros temas, ¿sí? Y como había mencionado Alina, no me quiero detener mucho ahí, tenemos dos grandes opciones en lo que es muestreo, focalizándonos en microbiología. O utilizamos hisopos o utilizamos esponjas, ¿sí? Esponjas, básicamente tenemos un paño que dentro del catálogo de Neogen tenemos varias opciones, con mango, sin mango, con distintos caldos, sin caldo, con guantes, sin guantes, ¿sí? Pero básicamente es un paño en el cual nosotros vamos a recuperar de una superficie las células microbianas target objetivo que nosotros queremos analizar, ¿sí? Si es que están presentes en el ambiente. O podemos tener hisopos en los cuales tenemos una cánula y una punta o yema en la cual también vamos a recuperar ese material del medio, ¿sí? Cada uno tiene sus ventajas, desventajas y se adecua más a un uso u otro. En general se prefiere para patógenos la esponja y para indicadores o áreas de difícil acceso los hisopos, ¿sí? Nos permiten llegar, por ejemplo, a boquillas o a zonas irregulares, que es muy complicado con una esponja, ¿sí? En la imagen ustedes tienen el hisopo QuickSwab a la izquierda y arriba en el margen superior derecho la esponja Scrap con mango, ¿sí? Describo brevemente cuáles son las características de cada uno. A la izquierda del QuickSwab ustedes tienen en la parte superior una ampolla que tiene caldo letín, caldo neutralizante, que permite romperlo en el momento, simplemente girando esa ampollita y que el líquido pase hacia el final, a la zona de contacto, a la punta del hisopo, ¿sí? Es decir, que ustedes lo pueden utilizar seco o húmedo, de acuerdo al uso previsto que tengan en la superficie. Viene graduado, ustedes si se fijan, voy a tratar de usar el puntero, creo que se está viendo bien el puntero, ahí tiene una graduación, ¿sí? Cada uno de esos representa 1 mililitro de ese tubo donde está contenido el hisopo. Es decir, que ustedes pueden, además del mililitro con el que tiene, presente acá y que pasa al final del hisopo, pueden agregar más caldo o solución salina para analizar varios indicadores con el mismo hisopo, ¿sí? Sin necesidad de material extra. En cuanto a la esponja, esta es la esponja Scrap. Tiene algunas características que lo hacen muy originales. Una es que el paño está construido en un material multicapa eh, que no va a desprender partículas cuando tomamos la muestra y que no terminemos causando una contaminación física en la superficie que estamos muestreando, ¿sí? Que no es un tema menor. Después tiene, si se fijan, tiene esos puntitos que son unos relieves que lo que hace es favorecer la abrasión sobre la superficie. Como decía Lina, que mencionó los biofilms, con esa especie de pegote que con distintas soluciones de residuos de producto terminado, producto de proceso, materia prima y los propias estructuras microbianas que son pocos de resistencia, que están ahí en la planta latentes. Bueno, el objetivo de esos puntos es que nosotros podamos de alguna manera dañar ese biofilm y exponer la célula microbiana. Además, esta esponja cuenta con un caldo neutralizante de amplio espectro, cuyo objetivo es que nosotros podamos neutralizar la mayoría de las sustancias sanitizantes que se utilizan en la industria en concentraciones normales. El objetivo de todo esto es que nosotros podamos recuperar la célula microbiana que es de interés, que estamos buscando. En microbiología, contrario de lo que se suele suponer de las personas que no son de micro, nosotros queremos encontrar, no queremos no encontrar. Entonces, todas estas ventajas nos ayudan a encontrar y a tomar las decisiones a tiempo, para que después esto no se convierta en un dolor de cabeza. ¿Sí?
La primera solución, que ya yendo a microorganismos específicamente, está destinada a indicadores y deteriorantes, que ya la mencionó Alina al principio, es Petrifilm. Petrifilm, seguramente más de uno lo conoce, una marca pionera en placas deshidratadas, listas para utilizar, que sigue siendo la número uno a nivel mundial en su segmento. Básicamente lo que tiene son dos partes, una parte inferior y una parte superior de la lámina, cada una con sus componentes, que muchos vienen de tradicional y tienen todo lo que siempre necesitaron los microorganismos para crecer, desarrollarse, que son nutrientes, algunos agentes selectivos para que nos crezca, se desarrolle lo que nosotros queremos y no lo que no queremos, o al menos se ralentice, y algún indicador o algunos indicadores que nos permitan identificar esa colonia y diferenciarla de otra. ¿Sí? Ustedes acá tienen en un resumen de las placas que están disponibles en Argentina. Cubren todo el espectro de lo que normalmente analizamos en un laboratorio cuando buscamos indicadores o deteriorantes. Aerobios mesófilos totales, coliformes, E. coli coliformes, mos y levaduras, estáfilo, bacterias acidolácticas, Listeria spp en superficies y enterobacterias. Y estas son las placas estándar, y además están las placas rápidas, ¿sí? Que tienen fundamentalmente, como su palabra lo indica, un resultado más rápido, llegamos antes al resultado, en tiempos acotados. Por ejemplo, en mos y levaduras, en lugar de 5 días, el resultado lo podemos tener en 48 horas. Y además tienen algunas mejoras en su desempeño, ¿sí? De acuerdo a la matriz y de acuerdo a la placa de la que se trate. Y acá tenemos, para recuento total, rápida de coliformes, rápida de coliformes, que esto no lo mencioné, pero tenemos los dos indicadores en la misma placa, y rápida de mos y levaduras. Todo este paquete se complementa con el último desarrollo que se lanzó poquito después de los 40 años de Petrifilm, que fueron el año pasado, con la placa de Bacillus cereus, ¿sí? Si alguno de los presentes del otro lado ha hecho en algún momento o conoce cuál es la técnica para Bacillus cereus, sabrá de que es bastante compleja. Y esta placa yo creo que es un buen ejemplo de lo que es un método rápido, porque en aproximadamente 20 horas nosotros tenemos el resultado para todo el grupo sensulato de Bacillus cereus, incluido Cytotoxicus, y las colonias se pueden visualizar de una manera muy clara. La verdad, he tenido la oportunidad también de participar en entrenamientos en los cuales utilizamos las placas, y la verdad que el desempeño es muy, muy bueno, ¿sí? Y si nosotros tuviésemos que dividir en fases de cómo es el uso de Petrifilm, tenemos una inoculación que se hace directamente sobre la placa. Ustedes dejan caer 1 mililitro del inóculo que prepararon previamente, incuban en estufa, cada plaquita se puede apilar una sobre otra, reduciendo el espacio necesario, bien, y evitando ese abarrotamiento en la estufa de los laboratorios. Y, y después leemos. Y ahí tenemos dos opciones. O la leemos como tradicionalmente hemos leído cualquier placa de tradicional, contando colonia por colonia, o a través de un lector automatizado de placas. Esto es opcional y complementa el sistema, ¿sí? Que es el que ustedes tienen ahí al ladito de la compu. Lo que hacen ustedes es alimentarlo por la parte frontal, y después, cuando ya se llena el receptáculo de atrás de la parte posterior, lo retiran las placas ya listas, y en el medio, en 6 segundos, el equipo lo que hace es tomar una foto de la placa y con inteligencia artificial interpretarla, leerla, ¿sí? Y ustedes van a tener en el software que está conectado al equipo la foto de la placa, y van a tener el recuento ya realizado, ¿sí? Se dice que es un lector automatizado de placas, pero no solamente lee, sino también gestiona y almacena todos los datos de manera digital en un mismo lugar, ¿sí? Entonces nos olvidamos de tener el cuadernito, el papelito, la planilla de Excel, después exportar la planilla de Excel, que el gráfico, que cómo se hacía el gráfico. Tenemos todo en el mismo lugar, porque incluso podemos analizar esos datos y exportar informes, todo a través del software, ¿sí? Una gestión integral. Ahí tienen un resumen de las ventajas, no lo voy a ver cada una porque la mayoría de las cosas ya las mencioné, pero del lado de también de sustentabilidad,
sepan de que bueno, Petrifilm es muy robusto, hay estudios que lo confirman en cuanto a la reducción considerable en utilización de energía, de agua, de gases de efecto invernadero y de volumen total de desechos que se tiran, ¿no? Que diariamente tiramos en una bolsa y sabemos que eso termina en un relleno sanitario, ¿sí? Descontaminación de por medio, ¿sí? Bien, terminamos muestreo, vimos la importancia del muestreo en microorganismos indicadores y deteriorantes. Ahora pasamos a una solución que tenemos para lo que es la detección de patógenos, ¿sí? Que se llama MDS o Sistema de Detección Molecular, ¿sí? El sistema de detección molecular es un sistema que se basa en una tecnología que se llama LAMP, ¿sí? Seguramente de biología molecular a más de uno le debe sonar. He visto algunas personas conectadas que sé que tienen el equipo, así que les es muy familiar. Este equipo lo que hace es ya no ver las UFC por sus características, por su tamaño, por su color, es decir, su fenotipo, sino que acabamos al genotipo. Por eso es un sistema sumamente específico para esos microorganismos objetivos, ¿sí? Esos microorganismos objetivos eh, pueden ser varios, ahí tienen algunos, ya los voy a mencionar enseguida. Y lo que hacemos es, básicamente, en resumen, el sistema lo que hace es detectar un segmento específico del ADN del microorganismo objetivo y sí, solo si se detectan esos segmentos específicos, comienza una reacción que lo que hace es copiar esa cadena de ADN y copiarla todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Si hacemos un paralelismo en biología molecular, a más de uno le suena PCR, más con toda la pandemia de por medio que pasamos. Bueno, este es un sistema posterior a PCR, el LAMP es posterior a PCR, con algunas ventajas competitivas para el uso en la industria alimentaria y también, ¿por qué no?, en laboratorios de servicio que también lo utilizan, ¿sí? Lo que hace es que esta reacción se da de manera continua. Por eso ustedes acá no necesitan ningún termociclador. Porque muchas veces hablamos de biología molecular y parece como que estamos hablando de una tecnología de la NASA inaccesible. No. En un instrumento que es el que ustedes tienen ahí al medio, que es del tamaño similar a un escáner, para los que tienen memoria y han visto alguna vez un escáner, lo tienen en su laboratorio. Es un equipo sumamente compacto, con 96 posiciones para análisis, ¿sí? Y en el cual ustedes pueden hacer más de un patógeno a la vez. Entonces lo vuelve muy versátil, ¿sí? Repasaron un poquito con Alina algunos conceptos y cuáles son algunos patógenos que se pueden buscar. Dijimos, en monitoreo ambiental es difícil hoy que no analicemos Salmonella y Listeria spp, ¿sí? Podríamos sumar Listeria mono, ¿sí? Y, ¿por qué no?, otros patógenos que incluimos por análisis propio de materias primas y producto terminado. Bueno, todo esto lo podemos hacer al mismo tiempo, en la misma corrida, ¿sí? Cada kit, que es el componente que ustedes tienen a la izquierda, el que ustedes deben adquirir de acuerdo al ensayo que ustedes realizarían, ¿no? Cada uno tiene su color específico, bien, que lo que tienen ahí abajo, para que ustedes puedan diferenciar uno de otro y podamos disminuir un poquito el error humano en la operatoria y que nos podamos confundir de tubito. Y bueno, posterior a un preenriquecimiento, que es el de donde se parte para todo patógeno, el protocolo después es el mismo para todos los patógenos. Lo único que difiere es el kit que ustedes utilizarían. Después se pasa eso en unos 30 minutos totales. Ustedes pasan al equipo todas las muestras y van leyendo en tiempo real toda la amplificación, siempre a la misma temperatura. La van viendo en tiempo real ahí en el software, ¿sí? Donde ustedes ya cargaron las muestras y van a ver una curva positiva en el caso de que tengan un positivo, ¿sí? Los tiempos hasta un resultado negativo, en la mayoría de los casos 60 minutos, 75 en el caso de la histeria, para un negativo. Para un positivo, normalmente ustedes los tienen a los 15 minutos. Así que piensen esto, analizarlo, mandarlo a un laboratorio externo, analizando en metodología tradicional, el tiempo que ahorran si ustedes lo hacen con un método altamente específico, como es el sistema de MDS, en su mismo laboratorio. Tienen el resultado en un día y una hora y media, ¿sí? Bueno, esto como un primer
pantallazo en lo que es MDS. Toda la batería que ustedes tienen de kits que tienen en la parte inferior, Salmonella, SPP, Chronobacter, E. coli 157, Campylobacter, Listeria SPP, Listeria monocytogenes y las STEX, se completan con 3 kits que fueron lanzados en los últimos meses. El primero fue para serotipificación de Salmonella, para los serotipos Tifimurium y Enteritidis. El segundo que es para cuantificar Salmonella, Salmonella Quant. Y el último, y flamante, próximo a lanzarse en Argentina, que es Listeria Right Now, que es para detectar Listeria SPP en superficies en menos de 2 horas y sin enriquecimiento, que es la gran ventaja que tiene ese método. Piensen que ustedes pueden liberar una superficie con resultado de Listeria SPP en 2 horas. ¿Sí? Vimos indicadores, vimos patógenos, ahora vamos a las bases, al programa de prerequisitos que mencionó Alina, ¿sí? A las pruebas de ATP. Una de las plataformas que nosotros tenemos para las pruebas de ATP es el sistema CleanTrace, ¿sí? ¿En qué consta? En hisopos, un instrumento, ¿sí? Como base, sí o sí, para poder realizar los ensayos. Y adicionalmente un software que sí, es un complemento que ahora se los menciono enseguida. ¿Cuál es el fundamento? Ustedes lo que quieren recuperar de una superficie, lo que buscan en la superficie no es directamente un microorganismo, sino es ATP. ¿Sí? Ese ATP, esa molécula de energía, puede provenir de microorganismos o puede provenir de residuos que hayan quedado, de producto terminado, de una materia prima o de producto de proceso. Es inespecífica la prueba de ATP, no les va a diferenciar si el ATP provino de un origen o de otro. Pero justamente es esa la fortaleza que tiene el método, porque ustedes no deberían tener ni alta carga orgánica producto de residuos, ni alta concentración de microorganismos. Así que tanto uno como otro deberían estar en niveles bajos. Y ese nivel bajo se los da el equipo. Ustedes después del hisopo colocan en el equipo y les da un resultado cuantitativo, ¿sí? Y ustedes en menos de 15 segundos, de acuerdo al resultado que les dio, pueden determinar si esa superficie está limpia o no. Acá vemos si la superficie está limpia o no. Nada más y nada menos. Que es la base de cualquier sistema de gestión en la industria. Es un programa de prerequisitos y sobre eso construimos todo. A diferencia de las pruebas de microbiología que mencionó Lina más temprano y yo repasé ahora, este resultado lo tenemos en el momento. ¿Sí? Hasta ahí es lo mínimo que podremos hacer. Digamos, liberaron una línea, por ejemplo, o hacer el monitoreo de higiene de nuestra planta. ¿Sí? Si queremos, lo podemos complementar con lo que es el software. El software es sumamente robusto y tiene un montón de utilidades prácticas, al igual que les dije el de lector avanzado de placas y también en cierta medida el software de MDS. Este software, piensen que incluso podemos nosotros volcar todo nuestro plan de muestreo con todos nuestros puntos de muestreo al software, comunicar el equipo de lectura, el instrumento con el software y en todo momento tener todos los datos en el software cargados, con todo el historial y con un montón de herramientas para hacer ese análisis de datos mucho más ágil, ¿sí? Todos los software de Neogen son gratuitos, o sea, están incluidos dentro de los sistemas, no se abona nada extra. Tampoco en las actualizaciones, que son periódicas. Los software hoy prácticamente hay por lo menos una actualización por año. Y bueno, después en el futuro también se viene una plataforma de gestión integral para análisis de datos bueno, que ya se irán enterando seguramente. Y bueno, como para cerrar este punto, hisopos tenemos de dos tipos, pueden ser de superficie, similar a un hisopado a un hisopo para microbiología, o de agua, porque piensen también que podemos evaluar el estado higiénico de cañerías, de tanques, en los cuales sería impensado muestrear con un hisopo. Podemos recuperar esa agua en un vaso similar al vaso que utilizamos para análisis de agua y directamente muestrear ahí. Viene un hisopo específico para agua. ¿Sí?
Y bueno, ya para terminar, las propuestas que traje para el día de hoy en cuanto a métodos para el plan de monitoreo ambiental, quería cerrar con alérgenos, ¿sí? Dentro de alérgenos, algo ya Alina mencionó previamente, tenemos de 3 tipos. En Neogen tenemos kits enzimáticos, kits de ELISA y kits de flujo lateral, ¿sí? En el enzimático, lo menciono previamente, difícil que lo veamos en un plan de monitoreo ambiental, porque acá nos tenemos para la detección de sulfitos, ¿sí? Sulfitos que no es una proteína alergénica como tal, sin embargo está incluida dentro del listado de alérgenos y sustancias capaces de producir efectos adversos en individuos sensibles, que tenemos regulado en el Código Alimentario Argentino, que viene de Códigos Alimentarios y que está en la mayoría de la normativa internacional. Nosotros tenemos soluciones para sulfitos, se pueden cuantificar y son de la línea de Megazyme, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a ver normalmente van a ser kits de flujo lateral o kits ELISA. Ambos son inmunoensayos, es decir, reacción antígeno-anticuerpo, con buena especificidad, con umbrales o niveles que nosotros somos los que vamos a necesitar para defender nuestros resultados con total tranquilidad y estar cómodos en ese sentido. En flujo lateral vamos a tener resultados cualitativos, es decir, un pasa, no pasa, conforme, no conforme, y en ELISA vamos a tener resultados cuantitativos, ¿sí? Tanto uno como otro se pueden utilizar. En general, los kits de flujo lateral se prefieren para lo que son los monitoreos y los kits de ELISA para lo que son verificaciones o validaciones, ¿sí? El kit de flujo lateral, que es el que más se ve en la industria, es un kit que consta de una tirita, seguramente muchos de ustedes lo conocen, muy similar a lo que es un test de embarazo o un test de COVID, y en el cual se da una reacción antígeno-anticuerpo y nosotros lo que vemos es una línea, ¿sí? Una línea en la línea test que nos dice está presente o no está presente el alérgeno. Podemos, por ejemplo, liberar una línea o demás. Estos kits se pueden utilizar para materias primas, para productos terminados, para aguas de enjuague, por ejemplo, e hisopados, ¿sí? O sea que es lo que más comúnmente podemos llegar a ver en la industria. Así que estamos cubiertos por ese lado. Son soluciones muy integrales, ¿sí? Bueno, con esto termino un breve pantallazo de lo que son las soluciones que le había traído para el día de hoy. Y antes de cerrar, les quería dejar 2 materiales que estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. Uno es el manual de monitoreo ambiental de Neogen, que está dentro de la sección de monitoreo ambiental de la web. Este es un manual cuya primera edición, más de uno o una, lo debe tener en algún cajón o sobre el escritorio. Esta es una versión ampliada, revisada, con referentes reconocidos en la industria que desarrollaron cada uno de los capítulos. Así que está actualizada, se lanzó hace poco y la verdad que es muy interesante, junto con el manual de alérgenos alimentarios, ¿sí? Seguramente pronto tendremos novedades de una actualización. En el manual de alérgenos alimentarios, como el de monitoreo ambiental, tienen una base sólida teórica, em, y lo más provechoso que tienen es que tienen información bien práctica para que ustedes lleven a cabo la gestión del alérgeno, lleven a cabo el monitoreo ambiental y no pierdan demasiado tiempo en lo que es lectura de mucho material teórico, ¿bien? Ir a la información práctica. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? De vuelta, ninguna fábrica es igual a otra, como dijo Alina, que me encantó. Por más que sea la misma firma, por más que una fábrica esté al lado de la otra, las realidades son distintas. Está en ustedes aplicar cada uno de estos conceptos. Para eso también estamos nosotros, para colaborar en lo que ustedes puedan llegar a necesitar. Y bueno, con esto cierro. Muchas gracias, Alier, por la invitación. Gracias a todas las personas que estuvieron del otro lado, las que pueden ver después la grabación. Como dijo María en su presentación, yo soy representante de ventas, asesoro técnica comercialmente a los clientes de Neogen para robustecer sus sistemas de gestión a través de las soluciones que tenemos en la empresa. Y estoy a cargo de la provincia de Córdoba y de las regiones de Cuyo y Noa.
Y bueno, formo parte del equipo comercial que junto a otros compañeros y compañeras cubrimos todo el territorio nacional y bueno, y trabajamos de la mano de ustedes bueno, para producir alimentos seguros. Bien, obviamente si alguien está en el sur o muy en otra zona, lo puede contactar a Carlos y preguntarle por sus colegas que atienden el resto de las zonas, ¿no? Por supuesto, y los que son del exterior, obviamente también para hacer el contacto, ¿no? Les voy a rápidamente transmitir un par de preguntas. Alina, la primera es el método de placa por aire forzado. Dice, se corre el riesgo pues, de contaminación del instrumento que fuerza el aire. Ahí hay un término, ¿no? O sea, entiendo que se está refiriendo a el El monitoreo sampler, exacto, sí. exactamente. Bueno, en ese caso, sí, hay que tener siempre cuidado con el dispositivo que uno va a utilizar para el muestreo, en este caso el sampler o el muestreador. Siempre hay que tener en claro que la tapa o la criba que se va a utilizar para hacer el proceso de aspiración tiene que estar preferentemente estéril, si no desinfectado, y el alcohol evaporado, el alcohol del 70 evaporado para evitar que el aire que uno aspira pase por una solución desinfectante si no se encuentra correctamente si no se encuentra evaporado correctamente y allí impacta en la placa dando un resultado falso negativo, ¿sí? Siempre hay que tener en cuidado con el tema de la desinfección. Del resto también del muestreador, siempre antes de comenzar a hacer el muestreo hay que desinfectarlo completamente y la superficie donde lo vamos a depositar también, obviamente las manos del operario también, porque todos estos factores pueden sumar contaminación a la placa que no proviene del aire y dar un falso positivo en ese caso. Entonces, sí o sí necesitamos velar por el estado ¿sí? del equipo cuando vamos a hacer el muestreo. Yo siempre recomiendo generalmente cuando uno hace varios muestreos de aire consecutivos, tener tapas adicionales esterilizadas, ¿sí? Y si no, bueno, no se puede ese caso tener otras placas, otras tapas, perdón, tener el alcohol y lograr evaporarlo correctamente antes de colocar la tapa para hacer el nuevo muestreo, ¿sí? Para eliminar cualquier tipo de error operativo, porque es muy común los errores de muestreos que alteren justamente los resultados. Entonces, sí, el tema de el muestreador hay que tener cuidado cómo se realiza la desinfección y lograr que todo se evapore, el alcohol, la solución desinfectante, y si no, utilizar en el caso de las tapas, si es posible, estériles y que vienen también, que se compran aparte extras, las tapas cuando uno tiene, por ejemplo, un muestreador de un cabezal, de un solo cabezal, ¿no? Sí, o sea, esta aclaración del muestreo, de todo lo que explicaron del muestreo también, de los cuidados al tomar la muestra, ¿no? Los guantes, los hisopos, los delantales, el uniforme, o sea, hay un montón de cosas que en el monitoreo, en todos los monitoreos, ¿no? En todos los controles microbiológicos, no podemos dejar pasar, ¿no? Y tenemos que tener cuidado. Hay otra pregunta, creo que también para Elina, en el caso de hisopados de manos, ¿en qué momento es más adecuado realizarlo? ¿Inmediatamente luego del lavado o con el personal ya trabajando en planta? Ahí te dejo. Sí, sí, el hisopado. Generalmente, bueno, es recomendable realizarla en estas dos instancias. Cuando la persona ingresa a la sala operativa, a la sala productiva, para verificar y también se puede utilizar como método de validación del proceso de limpieza, tanto de manos, la asepsia también, y la desinfección, limpieza y desinfección de suelas, ¿sí? Y después también se suele realizar un control en algún momento, sí, del proceso productivo. Generalmente a mitad del proceso productivo se suele hacer un muestreo para justamente verificar que las condiciones de higiene son las adecuadas, ¿no? Generalmente, si el operario usa guantes, debería cambiarse los guantes correctamente cada un tiempo de uso, digamos, consciente, porque generalmente pasa que los guantes nos dan una sensación de falsa seguridad y después tenemos resultados de altos niveles de contaminación
contaminación en guantes. Y con la mano desnuda, digamos, cuando muchas veces el operario no puede abandonar su puesto de trabajo para lavarse las manos, tiene que tener algún receptáculo con alcohol en gel mínimamente o alguna solución desinfectante, sí, en las manos, para colocarse en las manos, ¿sí? Pero por esta razón de que por ahí o están en una vasera manipulando vasos y no tienen tiempo de hacer un lavado, entonces sí o sí tienen que tener mínimamente alcohol en gel. Pero sí uno monitorea en la instancia luego de llevar a cabo unas 2 horas aproximadamente de producción, mitad del proceso productivo. O sea, en ambas situaciones, al Bien. ingreso y mientras está elaborando. Claro. Y también después, una vez que uno empieza a tener sus análisis de tendencia, también puede ir modificando la cantidad de muestras, ¿no? Después Sí, le por vamos a dejar un supuesto. videíto con el tema de hisopado, porque hay un lavado por inmersión, no sé si lo llevan a ver, había una foto, pero que tal vez es mejor, es más, es más preciso que uno sumerge las manos, ambas manos, en un caldo de cultivo y eso Sí. directamente se, se, se pasa a analizar, ¿no? Para Carlos, la consulta es la que te hemos hecho todos. Eh, Estos métodos alternativos, si cumplen con los requisitos que exigen los estándares de GFCI, por ejemplo, con el tema de monitoreo ambiental, o si debiéramos validarlo internamente con un laboratorio externo, ¿no? Sí, no me acuerdo la pregunta de la persona que lo había hecho. Ah, Joseph. Sí, Joseph. Sí, sí. Muchos de los métodos que mencioné tienen validaciones internacionales. Esas validaciones internacionales se realizan tomando como referencia en muchos casos normas ISO, ¿sí? Que lo que hacen es justamente establecer cómo deberían validarse métodos alternativos, ¿sí? Hay una ISO específica para eso. Entonces, eso hace que sean métodos reconocidos. Después tenemos que ver cuál es el alcance de esas validaciones y que la matriz que nosotros vamos a analizar esté dentro de ese alcance. En muchos casos, de alguna u otra manera está, ya sea específicamente o porque hay una muy similar e incluso muchas normas, como es AFNOR, toma como criterio de que si se analizan una cierta cantidad de categorías de alimentos, ya se entiende de que ese método es válido, lo dice así exactamente, amplia gama de alimentos, ¿sí? Entonces estaríamos cubiertos por ese lado. ¿Sí? Todo lo que es monitoreo ambiental está incluido dentro de estas validaciones. Por ejemplo, para tomar un caso MDS, si ustedes se fijan, los protocolos tienen específicamente lo que son hisopados y esponjados. Y después en el caso que se puede presentar, por ejemplo, no sé, alérgenos, las matrices son tan diversas que por ahí puede pasar de que no esté dentro de una validación internacional o incluso de que no esté dentro de una validación que realizó Neogen. Eso se pueden hacer estudios para verificar esa matriz y corroborar de que el desempeño sea también correcto en esa matriz. Se puede hacer. Eso se conversa. ¿M? Y Y ahí para importante, cerrar una cosa, sí, todas las sí, perdón. validaciones ustedes las pueden de cada kit la pueden encontrar en la página web. ¿M? De Neogen. Sí, ahí algo para resaltar de lo que dijiste, recuerden que alérgenos es cada matriz y cada alérgeno, ¿no? Entonces, ahí hay mucho para analizar y siempre van a encontrar esta información en cada uno de los kits en la página para qué está validado, ¿no? Y después, bueno, obviamente se puede validar para otros. Con respecto al manual de alérgenos, se descarga Sí. no hace falta Bueno, comprarlo, luego se los vamos a compartir en dale, el campus, ¿sí? dale. La información de referencia, o sea, todo esto que estamos, el material, más todo eso que estamos comentando va a estar en el campus disponible para que ustedes lo descarguen y sumen más consultas si les surgen luego. Y para Lina también, ¿qué normas de referencia se pueden tomar o se deben tomar para el muestreo de aire que se encuentre dentro de un parámetro aceptable? Creo que eso Bueno, también. en el caso del aire, difiere radicalmente de las superficies, ¿no?
En el caso de las superficies, tenemos parámetros en los cuales nos podemos referenciar, normas internacionales, la resolución MINSA, tenemos el European Standard, bueno, hay un montón de normas que podemos acudir. El tema, como para referenciarnos, si no queremos tener nuestros propios parámetros y establecerlos. En el caso del aire, honestamente, no hay nada establecido para industrias de alimentos. Solamente hay recopilación de estudios realizados en la industria alimentaria. Uno es de Christensen, que establece los parámetros de aceptabilidad generales, ¿sí? Pero uno tiene que ver qué tipo de alimento y si el proceso se acerca a esos parámetros, ¿sí? Después INTI también tiene digamos, como una serie de recopilación también de estudios científicos y de ensayos que se realizaron en industrias de alimentos para, por ejemplo, aerobios mesófilos, ¿sí? Pero no es estrictamente de aire, ¿sí? Si no, la Organización de la Mundial de la Salud también tiene algunos parámetros, pero referidos solamente a ambientes internos. No hace referencia a que sean del sector alimentario. Por ende, lo más, digamos, concreto es el estudio de Christensen, si llega a servir, el recuento de aerobios mesófilos que establece el INTI también como un compilado de estudios, y si no, el camino que se suele seguir para aire particularmente es establecer los parámetros que son válidos para el proceso de cada uno, lo cual implica tener que hacer un muestreo extendido durante por lo menos un mes, donde uno pueda obtener, digamos, los resultados antes de realizar una aspersión, por ejemplo, y luego de realizar la aspersión y evaluar las diferencias, ¿sí? Y allí, bueno, centrarse un poco en cuál es su parámetro de aceptabilidad, teniendo en cuenta también el tipo de alimento que estamos elaborando, ¿sí? Por ahí los microorganismos de deterioro, que son los que se encuentran principalmente en el aire, digamos, tienen una influencia perjudicial en la calidad, sobre todo en los alimentos con alta actividad de agua, no tanto así con los de baja actividad de agua. Entonces eso también depende del tipo de alimento, ¿no? Y el camino en ese caso que queda es definir lo que es aceptable para nuestro proceso o no, ¿sí? Si estamos quizás también en un sector que estamos trabajando con flujo laminar, tendremos un parámetro de tolerancia, de aceptabilidad. Eh, obviamente corroborando el sistema que funcione correctamente. Si es una zona donde no requiere un control exhaustivo, ¿sí? Del control de la calidad microbiológica del aire, por ejemplo, una cámara, ¿sí? De depósito del producto. Bueno, ahí podemos tener también un poco digamos, una flexibilidad, ¿sí? Con los parámetros, pero eso lo vamos a tener que definir nosotros, porque en realidad no hay, a diferencia del monitoreo en superficies, que tenemos muchas referencias y muchas, si se quiere, normas para tomar de referencia si no queremos establecer nuestros propios parámetros, a diferencia de las superficies en aire, no hay estrictamente nada. Bien, bueno, muchísimas gracias. Obviamente es el momento de recomendarles que, por supuesto, en el taller trabajamos estos temas con Alina y Alina trabaja con ustedes en sus procesos, ¿no? Entonces, si bien, aunque no estén trabajando en línea, ustedes pueden trabajar sobre los ejercicios que ella les plantea, también los podemos acompañar en este proceso de de definir estas cuestiones, ¿no? Cómo aplicarlo a mi proceso, a mi producto, si está bien, si está mal, me falta, me sobra, ¿sí? Obviamente no vamos a tener la última palabra, pero sí orientarlos por ahí en forma general con respecto a este tema que, como habrán, creo que por lo menos nos estamos llevando la información valiosa, es que no es sencillo, que hay muchos métodos que nos pueden ayudar, pero también hay que trabajar sobre esto y analizar y eh, hablar mucho sobre la limpieza y la desinfección. O sea, esto está absolutamente asociado a la limpieza, a la forma, a los métodos de limpieza, si usamos aire comprimido y demás, ¿no? O agua a presión. Ya hay un montón de cómo circula el aire en la planta y millones de cosas que esperemos haberles despertado ahí esa curiosidad o esa inquietud de analizar luego, ¿no?
Como les decía, todo esto va a estar disponible para ustedes en el campus. Luego yo les voy a mandar un mail, no se preocupen, con toda la información para que accedan y también quedan en contacto con Alina y con Carlos para que les consulten lo que necesiten. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por tomarse este tiempo. Esperamos que les haya sido de utilidad y los esperamos para la próxima charla y los próximos talleres, ¿sí? Gracias a Carlos y a Lina por su tiempo y bueno, nos estaremos viendo en breve. Bueno, chao, muchas Adiós, buenas gracias. tardes. Gracias. Gracias.